Me dirigí a una fiesta de despedida de soltera y regresé con un embarazo inesperado. Mi nombre es Valeria Torres, nací en Santa Clara, California, en un hogar donde la moralidad era una armadura y el sacrificio, un legado. Mi madre me enseñó a sonreír siempre, incluso cuando mi espíritu se desmoronaba. Mi padre me enseñó a no depender de nadie. Y yo aprendí a cargar con culpas incluso antes de cometer errores. Crecí siendo la hija admirada por todos, organizada, estudiosa y callada, nunca rebelde, nunca impulsiva. Me destacaba en la escuela, organizaba mi vida con un código de colores en una agenda. Tenía metas a los 15 años que la mayoría apenas soñaba alcanzar a los 30. Siempre supe que deseaba estabilidad, respeto y amor. Oh, eso creía. Me gradué con honores en administración de empresas y me trasladé a Filadelfia a los 24, buscando distancia del hogar para demostrarme a mí misma que podía volar sola. Conseguí trabajo en una pequeña firma contable, un lugar donde la presión era constante, pero el crecimiento profesional era real. En esa ciudad aprendí a caminar rápido, a hablar sin acento y a disimular mi inseguridad en salas llenas de hombres de negocios que me subestimaban por ser joven y latina. A los 27, vivía en un diminuto departamento en West Filadelfia, rodeada de plantas que morían y renacían según mi estado de ánimo, una rutina que me resguardaba de la incertidumbre y una lista de cosas por hacer antes de cumplir 30. Pero a veces, por las noches, cuando todo se callaba, me sentía extraña, no triste. No vacía. Solo como si algo faltara y no pudiera nombrarlo. No era el amor lo que me faltaba. Oh, eso pensé hasta que conocí a Mateo. No fue en una fiesta, ni en una cita, ni a través de alguna aplicación. Conocí a Mateo en un curso de finanzas sostenibles al que mi jefe me obligó a asistir. Era un jueves por la noche, pleno otoño. Recuerdo que llegué tarde, con el abrigo empapado por la lluvia y sin ganas de nada. La sala era pequeña, apenas 20 personas. Él estaba en la esquina del fondo, escribiendo con una letra diminuta y perfecta en un cuaderno negro. Cuando terminé de acomodarme, levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Fue un instante, pero lo recuerdo como si hubiera durado más que el resto de la clase. No hablamos hasta la segunda sesión. Me ofreció café, me preguntó si también trabajaba en consultoría. Tenía una voz calmada, profunda, con un leve acento que no logré identificar de inmediato. Me comentó que era de ascendencia siria, pero nacido en Chicago, hijo de inmigrantes. Hablamos poco, pero con una naturalidad extraña, como si ya supiéramos lo que el otro iba a responder. Durante las semanas siguientes, nos sentamos cada vez más cerca. A veces intercambiábamos apuntes, otras veces solo bastaba un gesto para entendernos. Una noche, después del curso, él me ofreció llevarme a casa en su auto. No supe cómo rechazarlo, no quería rechazarlo. En el auto hablamos de libros, de familia, de lo que nos gustaba cocinar cuando nadie miraba. No coqueteaba, no se apresuraba. Tenía esa mirada que no pide permiso, pero tampoco invade. Yo, que siempre había estado con hombres intensos o desorganizados, sentí que había encontrado a alguien que me hacía respirar de otra manera. Esa noche no pasó nada. Pero desde entonces comenzamos a vernos fuera del curso. Cafés, paseos. Una vez, caminamos por el puerto de Filadelfia en pleno invierno, sin guantes, con las manos heladas pero el corazón encendido. Mateo me miraba como si todo lo que decía tuviera valor, y yo empecé a creerlo también. Cuando me besó por primera vez fue un jueves, como el día en que nos conocimos. Yo llevaba una blusa verde y él, una chaqueta marrón que siempre olía a madera. Fue un beso lento, seguro, como si no tuviera que apresurarse porque sabía que yo no iba a irme. Y no me fui. Comenzamos a salir oficialmente. Lo presenté a mis amigas como alguien diferente, y realmente lo era. Nunca hablaban más de lo necesario, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Cocinaba mejor que yo, tenía un gato que odiaba a los extraños pero me aceptó a la segunda visita, y me enviaba mensajes cada mañana preguntándome cómo había dormido, pequeñas cosas que construyen confianza. Con él aprendí a relajarme. A dejar de planificar cada segundo, a no sentirme culpable por dormir hasta tarde los domingos. Me llevaba a ferias gastronómicas, a exposiciones de arte, a caminatas sin rumbo. Me mostró su barrio de infancia en el Bronx, su cafetería favorita, las cartas que su abuela le enviaba desde Damasco. No era perfecto. A veces callaba demasiado. O se encerraba en sí mismo cuando algo lo inquietaba, pero era bueno. Y paciente. Y me hacía sentir que, por una vez, yo no tenía que ser la fuerte todo el tiempo. A los pocos meses, ya compartíamos casi todo. Nos turnábamos para cocinar,
hacíamos las compras juntos, planeábamos vacaciones como si fuéramos un matrimonio joven sin papeles. Pasaba más noches en su departamento que en el mío, mi cepillo de dientes tenía su espacio. Mi pijama, su cajón. Y entonces, un día cualquiera, me miró a los ojos mientras veíamos una película y me dijo, ¿te imaginas esto todos los días, por el resto de nuestras vidas? No respondí de inmediato, pero lo pensé todo el camino de regreso a casa. Y sí, me lo imaginaba. Mateo y yo no fuimos una pareja apresurada, no nos apresuramos a decir, te amo, ni a prometer un para siempre que no entendíamos del todo. Fuimos lentos, observadores, de esos que miran al otro en silencio y se aprenden cada gesto, cada sombra de humor, cada suspiro cargado de algo que no se dice con palabras. Después de un año juntos, ya conocíamos las manías del otro de memoria, él no soportaba que le cambiaran el orden de los libros en su estantería, y yo necesitaba dormir del lado izquierdo de la cama, aunque fuera en un hotel. Él cantaba bajito mientras cocinaba, yo me molestaba cuando alguien me interrumpía mientras leía. Pequeñas cosas que no chocaban, sino que encajaban, y entonces comenzamos a viajar. Nuestro primer viaje fue a Portland, Maine. Un largo fin de semana, sin itinerario, solo nosotros, nuestras mochilas y una ciudad húmeda, envuelta en neblina. Dormimos en un Airbnb que olía a madera antigua, comimos en puestos callejeros, caminamos bajo la lluvia sin que nos importara mojarnos. Recuerdo que me tomaba fotos sin que yo lo notara, luego me las mostraba y me decía que así era como él me veía, espontánea, viva, desordenadamente hermosa. Después vino Charleston, luego San Francisco, y más tarde un recorrido en auto por toda Nueva Inglaterra. Nos perdimos en caminos secundarios, discutimos por direcciones, compartimos playlists y momentos de silencio que no eran incómodos, nos acostumbramos a los viajes largos y a los desayunos en moteles. Empezamos a imaginar destinos más lejanos. Grecia, quizás, Japón. El sur de España. No hablábamos de casarnos todavía, yo no lo presionaba. Él parecía cómodo así. Pero en cada paso, cada viaje, cada plan a futuro que surgía sin forzarlo, la idea de una vida juntos se volvía más sólida, conocimos a nuestras respectivas familias poco a poco. Él vino a Santa Clara y se sentó en la sala de mis padres como si hubiera vivido allí toda su vida. Mi madre lo adoró desde el primer momento, mi padre tardó más en abrirse, pero terminó diciéndome en privado, ese chico tiene el carácter que tú necesitas. No supe si eso era un cumplido, pero me hizo sonreír. Luego fui al Bronx, a la casa donde él había crecido, me mostró fotos de su infancia, me cocinó comida siria con las recetas de su abuela. Su madre era dulce, algo reservada, pero sus ojos decían que confiaba en mí. Fue la primera vez que me sentí parte de otra familia que no era la mía, en cada paso que dábamos, me sentía más tranquila. Como si todo lo que había soñado comenzara, al fin, a tomar forma. Y sin embargo, algo en mí temblaba, no por miedo, sino por la intensidad de la estabilidad. Como si el caos que me había rodeado antes quisiera colarse de nuevo. Pero lo ignoré, cerré la puerta. Y seguí adelante. Un día de enero, mientras caminábamos por Filadelfia cubierta de nieve, Mateo me tomó la mano, y sin mirarme, dijo, quiero que te quedes para siempre. Yo me detuve. Lo miré, él ya tenía el anillo. No se arrodilló. No hizo una gran escena, solo me mostró esa pequeña sortija de oro rosa con un zafiro azul y dijo, ¿es si tú quieres? Claro, y claro que quise. Lo besé y no dije sí, dije obvio, y él se rió como si supiera que esa era mi forma de aceptar algo tan grande. La boda se planeó sin presiones, íbamos a casarnos en primavera, al aire libre, en una finca en las afueras de Massachusetts. Yo no quería una ceremonia exagerada, pero tampoco algo diminuto. Invitamos a unas 70 personas, las más cercanas, las necesarias. Mis padres viajaron desde California. Su familia vino en caravana desde Nueva York, mi mejor amiga, Carla, fue mi dama de honor. El mejor amigo de Mateo, Samir, su testigo. Había flores silvestres, luces colgantes, mantas por si el viento enfriaba la noche, yo llevaba un vestido blanco sin corsé, ligero, con encaje en los brazos. Él, un traje gris claro, sin corbata, con el primer botón desabrochado, como a mí me gustaba. No lloré, no porque no sintiera emoción, sino porque me sentía segura. Había encontrado a alguien que no necesitaba prometerme el cielo porque ya me acompañaba en la tierra. Alguien que no me salvaba, sino que caminaba a mi lado, la noche de bodas fue sencilla.
Regresamos a nuestro departamento, cansados, riendo de algunas torpezas del catering, comiendo pastel con los dedos sentados en la cama. Me dormí abrazada a él, con la cabeza sobre su pecho, escuchando su respiración como un mantra, y a la mañana siguiente, la vida siguió. Con más orden. Más planes, más listas en la nevera. Yo trabajaba desde casa, él salía a su oficina en Cambridge. Por las tardes hacíamos la cena juntos, veíamos documentales o salíamos a correr si el clima lo permitía, todo era limpio, bueno, tranquilo. Demasiado tranquilo. Entonces, una tarde cualquiera, Carla me llamó, con su tono entusiasta de siempre, me dijo, Val, tengo la idea perfecta para tu despedida de soltera. Yo reí, le recordé que ya estaba casada, ella insistió. Dijo que no importaba, que era una forma simbólica de cerrar mi etapa de soltera. Que lo hacían en su grupo de amigas, incluso después del matrimonio, un juego. Una excusa para viajar entre chicas. Un fin de semana, solo tú, yo, las chicas de la oficina, unas copas, música, nada de locuras. ¿Qué dices? Y yo, por primera vez en meses, sentí ese cosquilleo de sí. ¿Por qué no? Acepté, no porque me faltara amor. No porque dudara de Mateo. Sino porque quería sentir que todavía era capaz de vivir algo espontáneo, fuera del guión. No sabía que esa decisión, tomada sin mala intención, con el corazón tranquilo, iba a cambiar mi vida por completo. Carla fue insistente. Quería que ese fin de semana quedara grabado en nuestra memoria como un último respiro antes de la vida adulta definitiva, no importaba que ya estuviera casada, ni que todo lo que antes había deseado lo tuviera con Mateo. Según ella, toda mujer necesita volver a sentirse soltera por un instante, aunque solo sea en broma. Yo me reí, al principio. Pero con el paso de los días, algo dentro de mí se abrió a la idea. No por desamor, no por rebeldía, sino por agotamiento, me pesaban los días iguales, la rutina perfecta, la corrección de todo. Me amaban, sí. Pero no me deseaban como antes, no me extrañaban, porque estaba siempre allí. La vida con Mateo era maravillosa, pero también predecible. Y aunque suene cruel decirlo, necesitaba que algo me sacudiera, así que acepté. Dijimos que sería un viaje corto, solo el fin de semana. Las chicas de la oficina se sumaron, Carla, Valeria, y yo, destino, Las Vegas. Parecía el cliché perfecto. No íbamos a buscar escándalos, eso lo dejé claro, yo lo juré. Ni clubes de striptease ni hombres con camisas abiertas y cadenas de oro. Solo música, risa, tragos y descanso, pero Las Vegas tiene ese algo. No es solo una ciudad. Es una posibilidad peligrosa envuelta en luces y alcohol barato. La primera noche fue lo que esperábamos. Cócteles, fotos, bailes, una terraza con luces de colores y esa sensación de que el mundo no nos debía explicaciones. Regresamos al hotel antes de las 2 de la mañana, cansadas, felices, maquilladas aún pero con los pies destrozados por los tacones. La segunda noche, Carla quiso subir la apuesta. Nos llevó a un lounge privado, uno que conocía porque su primo trabajaba allí. Música más íntima, gente con dinero. Mesas con botellas reservadas. Y un grupo de hombres sentados al fondo, vestidos con discreción elegante, riendo como si nada les doliera. Ahí lo vi. Él. No recuerdo su nombre al principio, solo sus ojos. Oscuros, directos, seguros. No tenía el cuerpo de un modelo ni la arrogancia de alguien que se sabía deseado, pero tenía presencia. Y cuando nuestras miradas se cruzaron por segunda vez, supe que algo se había roto. No fue inmediato, nos acercamos solo por cortesía. Un trago. Una conversación breve, preguntas superficiales. Pero cuando su mano rozó la mía, sin querer, algo se me activó. Algo que llevaba meses dormido, y no fue deseo. Fue hambre. De atención, de peligro. De salir de la jaula dorada del amor perfecto. Su nombre era Adrián, aunque luego, en la confusión de todo, ese nombre me parecería incluso falso. Me dijo que era de Seattle. Que había venido con amigos, que le gustaban las mujeres que sabían lo que no estaban diciendo. Le pregunté qué quería decir. Se rió, y de algún modo, esa risa fue la puerta. Bailamos. Sin apenas tocarnos, hablamos. Sin decir nada realmente importante. Bebí más de la cuenta, lo suficiente como para no sentir culpa. Lo justo para que mi piel dejara de ser prudente.
Y cuando me dijo que volvería a su habitación y que si yo quería solo hablar un rato más, no lo pensé, mentí. Les dije a las chicas que tenía dolor de cabeza y que me adelantaría al hotel. Ellas no preguntaron, nadie sospechó. Fue una sola noche. Pero me cambió para siempre. Volví a casa el lunes por la mañana, con las gafas oscuras puestas y la garganta aún seca. Mateo me esperaba con café recién hecho, el desayuno listo y una sonrisa de esas que te abrazan desde el umbral. Me dijo que me había extrañado, yo fingí que yo también. Y no era del todo mentira. Lo había extrañado, como se extraña una isla segura cuando estás navegando aguas inciertas. Durante las primeras semanas, nada parecía diferente. Seguía haciéndole el café como a él le gustaba. Seguía acariciándole la espalda antes de dormir, seguía diciéndole, te amo, cada vez que colgábamos una llamada. Hasta que algo en mi cuerpo comenzó a cambiar. Al principio lo atribuí al estrés, las náuseas, el sueño constante, los pechos sensibles. Después al ciclo menstrual. Lo ignoré, me autoengañé. Pero los días pasaron. Y el retraso se volvió un grito interno. Fui a la farmacia a escondidas. Compré 3 pruebas. Hice las 3 en el baño del trabajo, las 3 dijeron lo mismo. Positivo. Me temblaron las piernas, el mundo pareció inclinarse. Todo se volvió eco. Cerré los ojos esperando que fuera un error, pero no. Lo sabía. Lo sentía, ese retraso no era una casualidad. Era un castigo. Era una consecuencia, no sabía de quién era. No podía saberlo con certeza. Pero el cálculo no me favorecía, Mateo y yo no habíamos tenido intimidad esa semana. Y mi memoria, cruel y precisa, me recordó que la noche con Adrián había sido sin protección. Un acto torpe, desesperado y ahora irreversible, no dije nada. Durante días caminé con ese secreto como si cargara una bomba silenciosa. Dormía junto a Mateo, llorando por dentro, me duchaba más tiempo de lo normal. Me tocaba el vientre como si pudiera borrar lo que crecía en mí. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, él me rodeó por la espalda, apoyó la barbilla en mi hombro y me susurró, ¿estás bien? Últimamente estás distante. Me giré, lo miré a los ojos. Quise decirle, pero no pude. Solo respondí, estoy cansada, y volví al guión. Pasaron semanas. Fui al médico sola, me confirmaron el embarazo. No preguntaron por el padre. Yo tampoco mencioné a nadie, solo asentí. Salí con los papeles en la mano y un frío en el pecho que no me dejó respirar bien. Sabía que no podía ocultarlo mucho tiempo, que en algún momento tendría que decir la verdad, o construir una mentira tan firme que no se cayera con el primer viento. Sabía que la historia que había construido con tanto cuidado estaba a punto de colapsar. Sabía que amaba a Mateo, pero también sabía que esa noche había sido real. Y que su eco ya crecía dentro de mí. Hoy estuve a punto de decírselo 3 veces. En la cocina, mientras me ofrecía más arroz. En la sala, mientras buscaba una película para ver juntos. En la cama, cuando me abrazó y murmuró, no sé qué haría sin ti. Pero no pude. Me callé, porque decirlo sería destruirlo todo. Porque decirlo sería aceptar que no fue un error, sino una elección. Y sin embargo, ya no quiero vivir así, no puedo seguir tragándome el miedo cada vez que él me toca la barriga sin saber por qué. No puedo sostenerle la mirada cuando me habla de nombres, de cunas, de futuro. No puedo seguir escondiéndome dentro de mí misma, así que decidí. Mañana lo diré. Mañana, cuando el café esté servido, cuando la casa esté en silencio, cuando no haya testigos más que el reloj y nuestra historia, mañana le contaré que me fui creyendo que era fuerte, y regresé con una culpa que no puedo borrar. Mañana le diré que lo que pasó no fue solo una noche, sino una decisión de la que me arrepiento cada vez que él sonríe. Mañana, si me atrevo. Si me perdona. Si quieres ver otra historia igual de impactante, aquí te dejo una que no te puedes perder. Si te gustó esta, compártela con tus amigos para que más personas puedan descubrir el canal. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.